Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre Gálatas capítulo 5 y Juan capítulo 15. Pero lo que debo decir antes de comenzar es que esta es la continuación de una serie de sermones que había escrito, que creo que son unos 5 o 6 sermones, y este mensaje está en el medio, y venía hablando ya de otras cosas que están en el libro de Santiago, en el libro de Santiago capítulo 1 y 2, donde Santiago lo que básicamente está diciendo en esos capítulos es que nadie puede ser un verdadero cristiano si no posee obras que lo demuestren. Santiago va en su libro a desarrollar esta idea, por lo menos en esos 2 primeros capítulos, y yo quiero remarcar eso, verdadero cristiano. O sea, yo por lo menos así quiero diferenciarlo, porque muchos nos decimos o escuchamos de palabras de personas diciéndose que son cristianas, pero no son verdaderos cristianos, porque cuando vemos lo que decía acá, ¿no? Cuando buscamos su fruto, cuando vemos las consecuencias del obrar del Espíritu Santo en sus vidas, no lo encontramos. Entonces, pueden decirse que son cristianos, pero yo, mi punto de vista, o tal vez el de Santiago también en estos 2 capítulos, es que no son verdaderos cristianos, no conocen realmente al Señor. Y también, en otras palabras, como lo dijo Jesús, todo verdadero cristiano debe dar frutos. Es decir, como lo dice Santiago, debe tener obras que demuestren que el Espíritu Santo vive y reina en sus vidas, y como lo dice Jesús, debe dar fruto. Ahora un poco vamos a ver eso. Y lo que Jesús y Santiago están diciendo es que no basta. Santiago en esos 2 primeros capítulos va a desarrollar esta idea de que no basta con creer para ser un cristiano, o para ser por lo menos un verdadero cristiano. Santiago, ahí en el capítulo 2, él dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, el mejor ejemplo que se le ocurre a Santiago es decir, los demonios creen, los demonios saben del poder de Dios, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, se lo decían y Jesús los mandaba a callar, ¿no? Porque él decía, nosotros sabemos quién sos vos, nosotros sabemos que vos sos el Hijo del Altísimo. Entonces, con este ejemplo Santiago nos está demostrando esto que le estoy diciendo, de que no es suficiente con creer, sino que también debemos demostrar lo que les está diciendo con nuestras obras, con nuestros frutos, qué es lo que creemos. Entonces, nuestros frutos, nuestras obras, son lo que demuestran lo que nosotros creemos internamente. De ahí la exigencia de Jesús cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis. Y siguiendo esta lógica, ¿no?, que les estoy trayendo acá, nos queda hacernos las siguientes preguntas. Por decantación nos vamos a empezar a cuestionar qué significa dar fruto, o cómo podemos dar fruto, o de otra forma, qué debemos hacer para dar fruto entonces. Si lo que nos determina ser un verdadero cristiano es nuestro fruto, entonces, ¿cómo es que vamos a dar fruto? ¿Qué significa tener fruto? Entonces, y también no nos podemos olvidar, ¿no?, que Jesús en Mateo 7, Él dice, o tal vez nosotros lo estamos recordando en este momento, que Jesús dijo que el que no da fruto será cortado y echado al fuego. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, si no lo estaban teniendo en cuenta ahora cuando les estaba hablando de dar fruto. Jesús también nos dice que si nosotros creemos pero no damos fruto, entonces nuestro destino definitivamente no es el reino de los cielos, sino que es el infierno. Lo cual, en otras palabras, lo que está diciendo es que no hay salvación si no hay obras que respaldan nuestra fe. No podemos entrar al reino de Dios si no tenemos frutos que demuestran el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una cuestión de lógica. Si nosotros estamos con Cristo, entonces es imposible que no amemos a nuestro prójimo, ahora lo vamos a ver. Y entonces es claro que vamos a estar demostrando que hay frutos, que hay obras, que hay una demostración externa
de lo que está aconteciendo en nuestra vida dentro. Y bueno, y un poco esto es lo que va a decir Gálatas 5, versículos 16 al 25, les voy a leer. Yo acá puse en la versión NBI que tengo. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. También hay una acción-consecuencia, ¿no? Pablo acá nos ordena que vivamos según el Espíritu. De esta forma no vamos a seguir nuestra naturaleza pecaminosa. El hecho de vivir por el Espíritu ya nos aleja de una vida en pecado. Porque estaba hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Ahí me había perdido al hacer la aclaración. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a esa naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una historia, cuando estaba leyendo esto y repasando el mensaje, recordaba que hay una historia de un indio Chayán, creo que es, no importa, la verdad no hace la diferencia qué pueblo es, pero donde cuenta esa historia que un anciano le está enseñando a su nieto y le está contando que en la vida de toda persona hay dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. Tal vez ya la escucharon, tal vez yo en algún momento también la conté, pero es una historia que me gusta mucho. Entonces el nieto se queda pensando y le dice: ¿y cuál lobo es el que gana dentro de cada uno? Y el anciano muy sabiamente le responde: bueno, el que vos más le des de comer. Entonces esto es un poco lo mismo que estaba hablando Pablo en Gálatas. Si nosotros queremos hacer crecer nuestra vida espiritual, entonces debemos vivir según el Espíritu. De esa forma, nuestro espíritu o el Espíritu de Dios dentro nuestro vencerá aquella vida pecaminosa que está mencionando acá Pablo. Continuando con la lectura. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro, porque si nosotros lo que está mencionando acá, si nuestro obrar es el obrar pecaminoso, es claro que nosotros le estamos dando de comer dentro nuestro más al pecado en nuestra vida que al espíritu. No nos estamos alimentando de las cosas espirituales. Entonces es evidente que si en nuestra vida reina estos frutos negativos, estos frutos del pecado, es porque nuestra vida espiritual está pobre, porque no estamos alimentando el Espíritu Santo dentro nuestro. Y Pablo continúa: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. También me gusta hacer esta diferencia porque él habla de las obras de la carne en plural, como que son muchas. El pecado en nuestra vida produce muchas cosas, pero habla de un fruto, el fruto del Espíritu. Y ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, lo que menciona, porque muchas veces caemos en el error de que el fruto del Espíritu son el amor, la paciencia, como si fueran muchos frutos. Pero no, acuérdense de que está hablando en singular, el fruto del Espíritu Santo. Alguien lo explicó así: cuando vos agarrás una naranja, la naranja tiene diferentes cualidades. Dependiendo de qué tipo de naranja, siempre va a ser, bueno, no siempre en realidad, donde nosotros estamos son verdes también, pero va a tener un color determinado, va a tener un sabor determinado, muchas veces es dulce o agria, a quien le gusta más agria, tiene semillas, tiene ciertas cualidades. Bueno, lo que el Señor está mencionando acá son las cualidades del fruto del Espíritu, las cualidades que produce en nosotros como personas. Entonces, es por eso que él habla del fruto como uno solo. Y él dice: no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa
con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Lo que venimos desarrollando, si nosotros le damos de comer a nuestro espíritu, al Espíritu de Dios en nuestra vida, si nosotros nos mantenemos unidos a Dios, entonces la obra, el fruto del Espíritu en nuestra vida, aquellas características que mencionábamos antes como el fruto, serán una muestra externa de lo que está sucediendo a nivel interno en nuestra vida. En otras palabras, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, damos frutos o daremos frutos que reflejan esa realidad. Entonces, dar fruto, ahora tratando de responder a las preguntas que nos hacíamos al principio, dar fruto significa producir resultados. Por ejemplo, en donde estamos nosotros, ¿cuál es el fruto de una familia que trabaja en una casa de fariña? Una casa de fariña, para que entiendan, es un lugar que está generalmente cerca de las chacras de nuestros vecinos. Ellos plantan la mandioca, que nosotros conocemos acá, aunque no es tan común, tal vez más en el norte, en Misiones. Entonces ellos plantan, ahí la cosechan, ahí pasa por todo un proceso hasta que ellos obtienen la fariña de mandioca. Sería la fariña, ellos le llaman fariña, que en traducción sería harina, pero no es nuestra harina de trigo, ¿no? Pero pasa por un proceso similar y es como, queda algo como un pan rallado y es la base de la alimentación de las personas que viven ahí, y también es la base que les trae beneficio económico, porque ahí ellos, todo lo que sale de ese proceso, que dura una semana aproximadamente, salen como unos 10 sacos de esta harina, que ellos después la van a usar para consumo propio, y también lo que sobre lo van a vender, y esa es la forma en que ellos obtienen. Entonces, el resultado del trabajo de una familia que trabaja en la casa de fariña va a ser esas bolsas que luego venderán, o será para su sustento básico. Es como el arroz para ellos, esa fariña. Después, otro ejemplo, ¿cuál es el fruto? Uno más sencillo, uno que nosotros conocemos. ¿Cuál es el fruto del trabajo de un panadero? Panadero amasa, hace el pan, produce ese pan y luego lo venderá y le traerá un beneficio económico para él o para el dueño, que luego le pagará su salario, ¿no? Finalmente, el fruto del Espíritu Santo debe ser, como les mencionaba antes, la respuesta externa en nuestra vida a la relación interna que tenemos con Dios. Sin embargo, no toda relación genera frutos verdaderos, y esto es muy importante. Hace un tiempo escuchaba a un predicador que, si no me equivoco, es Douglas González, que tiene un streaming que a mí me gusta escuchar mucho, y él hacía esta diferencia. Él hablaba de que existen 4 formas de que nosotros nos podemos relacionar con Dios, de las cuales solo una es la correcta. Entonces él dice así: hay 4 formas de que nosotros podemos relacionarnos con Dios. La primera forma de relacionarnos él la llama vida de Dios. Y él dice, más o menos desarrollando la idea, yo acá lo puse resumidamente, pero es la vida de Dios, es permitir que la virtud de Dios afecte mis cosas y mi vida. Es decir, que las cosas buenas que tiene Dios me empapen mi vida. Son los beneficios de estar cerca de Dios. Son los beneficios que nosotros obtenemos cuando estamos cerca de Dios. Me acerco a Dios, pero porque detrás de mi deseo estoy buscando cosas de Él. Es lo que muchas veces hoy en día se predica como el evangelio de la prosperidad. Si buscamos bíblicamente un ejemplo que se me ocurre, es Judas. Él era un discípulo, pero ¿se acuerdan que cuando él juntaba las ofrendas o aquel dinero, él se guardaba parte de ese dinero? Él estaba con Jesús, tal vez no fue originalmente así, pero después la codicia fue creciendo en su corazón y él buscaba a Dios, tenía una relación con Jesús, pero detrás de eso había un interés, en este caso económico. Buscaba la parte que podía beneficiarlo a él personalmente como Dios. Es como hoy en día que está haciendo tanto calor, cuando buscamos a aquel amigo que tiene una pileta, ¿no? Para ponerlo de otra forma. O sea, es nuestro amigo, ¿no? Pero a veces, detrás de ese llamadito, che, ¿y qué onda la pile?
Ya en diciembre empezamos a llamar a aquellos amigos que hacía tanto que no hablamos. Che, ya está en orden la pile, puedo llevar a los chicos, a veces pasa ahora que somos padres, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo. El segundo tipo de relación con Dios que podemos tener es la vida sobre Dios, o él la llama así, vida sobre Dios. Es una vida llena de información acerca de Dios. Empezamos a llenar nuestra mente de conocimiento, de palabra de Dios. Son personas, generalmente las personas que buscan este tipo de relacionamiento son personas con mucho conocimiento bíblico, pero que no necesariamente conocen a Dios en persona. Tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero poco relacionamiento cara a cara, por decirlo de alguna forma, con Dios. Muchas veces estas personas pareciera que quieran saber de Dios para ganar discusiones teológicas. Buscan conocer más. Hoy en día hay unos influencers, no sé cómo lo llamaríamos, pero que yo sigo, que están como involucrados en esto y se tiran tiros del catolicismo, del evangelismo también. Solo pura discusión teológica. Parece que quieren conocer más de Dios simplemente para ganar este tipo de discusiones. Y en el caso de la Biblia, esto lo podríamos ver reflejado en los fariseos, o tal vez incluso en los amigos de Job, ¿no? Están esos tres amigos que le cantan toda la Biblia de memoria, como si Job no la conociera, ¿no? También, y nada, entre ellos hasta incluso empiezan a argumentar a ver quién tiene razón y cuál es la causa del mal que está quejando a Job. El tercer tipo de vida es la vida para Dios. Y es una vida tratando de hacer cosas para Dios. Es cuando nosotros como cristianos en un punto entendemos que también tenemos que servirle al Señor, ¿no? Es como un ejemplo bíblico sería Marta, ¿no? Marta y María. Marta entendió muy bien el servicio para Dios, pero el servicio de Dios fue más allá fue a tal punto de que no se daba cuenta de que se estaba perdiendo tener una relación con el mismo Jesús en ese momento. Y María sí había entendido eso. Dios, para este tipo de personas, se convierte apenas en un jefe, ¿no? Dios se vuelve una especie de jefe, pero se pierde la posibilidad de intimidar con Él. Le han dado tanto importancia al servicio que se han olvidado de que la fuente de ese servicio es Jesús, y que lo fundamental es tener intimidad con Él, que Él quiere tener una relación con nosotros. Marta y María es el mejor ejemplo. Estas personas llegan a pensar también que porque sirven a Dios, merecen más de Él. Y ese tal vez es el mayor problema. Tal vez el mayor problema dentro de la iglesia de este tipo de personas es que porque sirven a Dios, creen que merecen el reconocimiento de los hermanos o del pastor. Y se vuelven buscadores de reconocimiento. Y eso también genera una tensión dentro de la iglesia. Y también, para ellos, en la relación con Dios, también se vuelve un tipo de tensión, como diciendo, yo te estoy sirviendo y vos no me estás bendiciendo. Yo estoy obedeciendo esto, haciendo lo otro, pero vos no me bendecís, vos no me estás respondiendo a lo que yo te estoy pidiendo. Bueno, porque el servicio ocupó un lugar más alto que la intimidad. Pero Gálatas capítulo 5 no nos está hablando de eso. Gálatas en realidad está hablando de lo que este autor define como la vida con Dios. Este es el tipo de relación correcta que tenemos que tener con Dios. Lo que quiero decir, no quiero decir que el otro tipo de relaciones están erradas, pero si ocupan un mayor lugar o una prioridad en nuestra vida que este tipo de relación que les voy a mencionar, ese es el error. Muchas veces y muchas personas se han acercado, y lo vemos en la Biblia, al Señor para buscar un beneficio, para buscar una sanidad, por el servicio, pero eso ha ocupado más lugar en sus vidas que lo más importante y lo que el Señor quiere, una relación. Entonces la vida con Dios, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros para que ahora nosotros podamos vivir una vida plena con Dios y en Dios. Él está presente en nuestra vida todos los días, o al menos Él quiere y debe
estar presente en nuestra vida todos los días. En realidad, decir que Dios está a nuestro lado es poco, no es suficiente. Ahora Él habita en nosotros. A través de su Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Y tenemos que entender eso. Es fundamental para relacionarnos con Él. Llevamos la presencia de Dios dentro nuestro todos los días y todo el tiempo. Y la consecuencia de este tipo de relación, que es la que les digo que es la relación correcta, la consecuencia de la vida con Dios es lo que generará resultados verdaderos, y el resultado de esa vida es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros nos relacionamos con el Señor de esta forma, con esta intimidad, si nosotros entendemos que somos portadores de su Espíritu Santo y que Él quiere tener una comunión fluida con nosotros diariamente, entonces naturalmente el fruto del Espíritu va a brotar de nuestra vida y va a ser una demostración externa de lo que está sucediendo en nuestra vida. Ahora bien, nosotros tenemos claro que la Biblia dice que la salvación es por gracia. Nadie puede discutir eso. La salvación de Dios es por gracia. La única cosa que Dios nos pide entonces es que le creamos. Ahí en Juan 6:29 Jesús dice: esta es la obra que Dios quiere de ustedes, que crean en aquel que Él ha enviado, ¿no? Eso es el único requerimiento. La salvación es por gracia y la única cosa que nosotros debemos hacer es tener fe en Jesús. Sin embargo, y escuchen esto muy bien, y lo estábamos mencionando tal vez de alguna otra forma antes, no es suficiente creer para entrar en el cielo. Lo dijimos antes, en Santiago capítulo 2. De alguna forma Santiago pregunta: ¿la fe sola puede salvar a las personas? Y él mismo se responde: porque si es así, los demonios creen y tiemblan, dice ahí Santiago. Entonces evidentemente no es solo por la fe que accedemos, o la fe no es suficiente para entrar al cielo, para recibir la salvación. Déjenme darles un ejemplo no tan extremo como el de los demonios, pero en Marcos 12, un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Ustedes conocen bien este pasaje, ¿no? Y Jesús le responde: el más importante es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre, el maestro de la ley, le responde: muy bien, maestro. Yo me lo imagino casi dándole una palmadita a Jesús. Bien, Jesús, dijiste bien, tenés razón. Y si realmente hubiera sabido este fariseo con quién él estaba hablando. Estaba hablando con Dios mismo hecho carne, ¿no? Y él diciendo: sí, bien, Jesús, respondiste. Qué bien, evidentemente sos un buen maestro. Y dice que el fariseo agregó: tenés razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los sacrificios y ofrendas. Ahora, Jesús le responde: no estás lejos del reino de Dios. Tremenda la sabiduría. Ahí, no estás lejos del reino de Dios, le responde a ese fariseo Jesús. Y desde entonces dice ahí que nadie se animaba a hacerle otra pregunta a Jesús. Pero, ¿por qué Jesús le dijo a ese maestro fariseo estas palabras? Se las dijo porque estar cerca del reino de Dios no es lo mismo que entrar en el reino de Dios. El mucho conocimiento, como hablábamos antes, el mucho conocimiento de la palabra de Dios nos puede acercar al reino de Dios, pero no nos puede hacer entrar. La fe nos puede traer salvación, pero también hay otro requisito que el Señor tiene para que nosotros entremos en el reino de Dios. El servicio al Señor nos puede llevar a conocer un poco de lo que Dios quiere en nuestra vida,
pero tampoco nos da la salvación. ¿Qué otra cosa mencionamos? El acercarnos al Señor y obtener los beneficios de la vida que el Señor nos ofrece, también nos puede acercar al Señor, nos puede hacer entender un poco el corazón cuando vemos y leemos en los evangelios cómo Jesús sanaba a los enfermos. ¿Cuántos de esos enfermos habrán tenido la verdadera salvación, no? Es algo que también nos debemos preguntar. Entonces, como les decía, estar cerca del reino de Dios no es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Así como muchos maestros de la ley, Jesús vio que este hombre tenía un gran conocimiento bíblico, ¿no? En este caso, suficiente incluso para dejarlo cerca de las puertas del cielo. Pero cuando Jesús miró el corazón de ese hombre y buscó el fruto que debía nacer de esa fe, Jesús no la encontró. Y es por eso, después también tenemos el ejemplo del joven rico, ¿no? Que él dice, yo obedezco todo esto. Pero cuando Jesús mira nuestro corazón, tómenlo también como un juicio de parte del Señor a nosotros mismos. El Señor busca su fruto. Él busca el resultado de la experiencia interna que nosotros estamos teniendo con Él, y nos mira con sus ojos y busca su fruto. Solo si tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces entraremos en el reino de los cielos, como dice su palabra. Podemos llegar a pensar entonces, llevando esta lógica, que el mandamiento que Dios nos da es dar fruto, ¿no? ¿El Señor nos manda a dar fruto? ¿Vos qué te parece? ¿El Señor nos manda a dar fruto? Sí. No, es una trampa, le estoy haciendo a la abuela. No, hermanos, el mandamiento del Señor no es a dar fruto. En ningún lugar de la Biblia, si ustedes buscaran, van a ver que existe que el mandamiento del Señor es dar fruto. Vamos a ver lo que dice Juan 15. En Juan 15 Jesús define a Dios como el buen agricultor. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo corta, ¿no? Como mencionamos antes en Mateo 7, acá también en esta parábola está. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da o dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí será echado fuera como el pámpano y se secará, luego los recogen, los tiran al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Y esto también es muy importante. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así serán mis discípulos. Entonces, ¿cuál es la orden que Jesús nos da a través de esta parábola? ¿Dar fruto? ¿Esa es la orden? Exactamente. El mandamiento de Jesús es que permanezcamos en la vid. Dice, yo soy la vid, permanezcan en mí. La forma en que van a dar fruto es porque ustedes permanecen en mí. Quien no permanece en la vid, no da fruto, es cortado, es echado al fuego. Si un pámpano no da fruto, ¿sirve de algo exigirle al pámpano? En casa nosotros muchas veces plantamos tomate, ¿no? ¿Sirve de algo que yo, en cuanto veo que el tomate está creciendo, le grite, dale tomate, dame tomates? Dale, ya quiero comer de tu fruto, dale, es tiempo de crecer. Mañana, a esta hora, quiero que me des tomates. No sirve de nada, no sirve de nada. Sirve que el pámpano, ahora pongámonos en el lugar del pámpano, sirve de algo que el pámpano diga, está bien, ahora voy a producir fruto.
hoy decidí que voy a empezar a dar fruto. No depende del pámpano que dé fruto. O sirve de alguna forma, ¿no? Si nosotros nos metemos en la parábola, que digamos, voy a esforzarme y ahora sí voy a comenzar a dar uvas. Ahora sí voy a comenzar a producir fruto. Tampoco. Aunque lo intentemos y lo forcemos, nosotros no podemos por nuestros propios medios producir fruto. No depende de nosotros, lo estaba diciendo ahí en la parábola. No depende de nosotros, al menos en ese sentido. De hecho, es todo lo contrario, es la religión, el espíritu religioso, el que enseña que nosotros tenemos que dar fruto por nuestro propio esfuerzo. Es la religiosidad la que enseña eso. Pero eso no es lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Por eso le dice la trampa a la abuela Susi, ¿no? No es eso. Entonces, decimos, para ponerlo en un ejemplo, entonces decimos, ahora que soy creyente, voy a intentar ser paciente. Y le decimos al Señor, dale Señor, dame paciencia ahora mismo. Yo quiero que vos me des paciencia ahora mismo, porque tu palabra dice que tenemos el fruto de tu Espíritu Santo es la paciencia. Entonces, o me das paciencia ahora, o yo te dejo. No podemos hacer eso. O tampoco no podemos decir, está bien Señor, voy a dar fruto. A partir de ahora, como dice tu palabra, voy a ser un dador alegre que dice tu palabra. Entonces, a partir de ahora, yo voy a vivir con el 10% de lo que gano y el 90% te lo voy a dar a vos. Entonces, de esa forma voy a ser un dador alegre. Ahora, Señor, si yo me estoy muriendo de hambre, es porque a vos te estoy dando el 90%, Entonces, que no me falte nada ahora, porque yo estoy dando con alegría. Y ahí pasa la cestita y dices, dame la cesta ahí, mirá, Señor, acá, tomá, ahí tenés todo lo que quería. El sobrecito del diezmo, dámelo también. Y de paso que vean los hermanos qué gordo que está el sobrecito de diezmo. Que soy un dador alegre. Ahí tienen. No funciona así, ¿no? Ese no es el tipo de dador alegre que el Señor quiere, ¿no? O otro ejemplo. Está bien, Señor. Voy a perdonar a la vieja chismosa que tengo de vecina. ¿Vos querés que perdone a la vieja chismosa? Algunos se ríen, me parece que con ese ejemplo les toqué el corazón, ¿no? Ahora sí, Señor, les voy a perdonar a esta vecina, Señor, porque tu palabra nos enseña que tenemos que perdonar. La vieja esa va a seguir hablando mal de mí, Acordate, Señor, que yo la estoy perdonando ahora, Me olvido de todo lo que hizo la vieja, pero va a seguir hablando mal, me va a seguir hinchando los quinotos con que hago mucho ruido, con que los nenes gritan. Pero está bien, Señor, yo la dejo en tus manos, la perdono a la vieja y me olvido. No. Lo que quiero decir, hermanos, con este ejemplo, es que no se puede dar fruto por nuestra propia fuerza. La podemos perdonar 2 o 3 veces, la cuarta vez ya nos cansó, nos bajamos de la cruz, ¿no? Como a veces decimos, y le cantamos las 40 de vuelta, ¿no? O el dador alegre en un momento ya no puede cumplir con sus palabras y tiene que sacar porque se está muriendo. Es que la verdad Dios tampoco nos llama a eso, ¿no? Entonces, el punto es ese, no podemos dar fruto por nuestra propia fuerza. Por eso los religiosos que intentan dar fruto, ¿no? Que lo vemos tan bien representados en la Biblia, ¿no? Que intentan dar fruto de santidad, terminan revelando su verdadera esencia, ¿no? Porque Jesús mira el corazón y revela cuál es el fruto que realmente tienen. Por eso el ejemplo del maestro de la ley, ¿no? Que les daba antes, en Mateo 3:8, Juan el Bautista, no Jesús, les dice, frente al espíritu religioso e hipócrita de los fariseos, ¿no? Cuando Juan el Bautista está bautizando, él les ordena a los fariseos, den fruto que muestren el arrepentimiento en sus corazones, ¿no? Den fruto que muestren el arrepentimiento, dice Juan el Bautista, les dice. Pero jamás Jesús, si buscamos en la Biblia, podemos buscar, Él nunca nos mandó a dar fruto. De vuelta, ¿cuál es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es la orden que Jesús nos da? Permanecer en Él. Permanezcan en mí. Separados de Él, ni con fuerza, ni con doctrina, ni con servicio, vamos a poder dar fruto verdadero. No es religión lo que el Señor quiere, es relación. Lo que les estoy hablando no es religiosidad, es una relación directa con el Señor. El fruto
tiene y va a nacer, les aseguro que el fruto va a nacer solo, como resultado de esa relación, de esa comunión cercana con el Señor. Nadie, para darles un ejemplo también, nadie se va a dormir diciendo, hoy me faltó paciencia, mañana voy a desarrollar ese fruto en mi vida. No, tal vez lo hemos hecho, pero si vemos nuestra vida, así nunca ha funcionado. Nadie dice, me falta amor o me falta fuerza para perdonar a esa vecina, mañana la voy a perdonar. No. Generalmente cuando hacemos eso, como les decía antes, en la tercera, en la cuarta vez, puede ser que tenemos un poco de paciencia porque la forzamos, pero en la cuarta, quinta vez esa paciencia se nos va, o si no, otra cosa, se nos va en el fútbol. En el fútbol, cuando el fruto del Espíritu Santo no trabaja en nuestra vida, cuando vamos a trabar con uno, muchas veces también se va. Lo puedo decir por experiencia. Pero bueno, también es una forma del Señor mostrarnos qué nos está faltando, ¿no? Pero realmente no podemos dar fruto por nuestras propias fuerzas. El fruto debe nacer naturalmente. Y es ahí cuando prevalece, ¿no? Ahí es cuando esa relación con Dios se vuelve natural y así de esa forma el fruto surge. Entonces, como les decía, nos unimos a Cristo, oramos, meditamos en su palabra y de repente, ¡plop! ¡Oh! Una uva. ¡Wow, Señor! Mirá, fruto de la relación con Dios, de repente salió una uva. O tal vez alguien me maltrata, me insulta, viene a trabar fuerte en el fútbol, si queremos ese ejemplo, o la vieja chismosa viene a golpearnos, o nos bate con el palo, ¿no? Como en las películas nos bate con el palo que estamos haciendo ruido, y de repente nosotros largamos una bendición. ¡Plop! Otro fruto del Espíritu. No producto del esfuerzo, producto de la relación natural que estamos teniendo con el Padre. Entonces, ahora, separados de Dios, eso nunca va a suceder. Eso es lo que quiero dejar claro también con este ejemplo. Eso no va a surgir naturalmente si estamos separados de Dios. Es lo que Jesús está diciendo en su parábola. O, ¿quién puede decir, a mí que me ha pasado muchas veces, soy muy bajito o me siento bajo, no puedo irme a dormir y decir, bueno, mañana voy a crecer, me voy a agregar 5 centímetros, tal vez mejor 10 centímetros. Nadie puede decir eso. O lo puede decir, pero no va a suceder. O, si no, fíjense y miren a los adolescentes, algo que tal vez de acá a un tiempo me va a pasar. Pero ellos se acuestan a dormir y al día siguiente ya las zapatillas no les entran. Es increíble, ¿no? Pero no porque ellos lo desearon. Es así. Ellos no se duermen diciendo, mañana voy a crecer 10 centímetros, la ropa me va a quedar como el increíble Hulk porque les creció todo, las remeras ya les quedan como una pupera, ¿no? Levantan los brazos así, ya la remera no les cubre, ¿no? Pero no es porque ellos lo desean, o les salen dos canoas en los pies de repente. No es porque ellos desean crecer de esa forma. De hecho, Pablo dice en Corintios que es Dios quien da el crecimiento. Es decir, es Dios el que cuida el crecimiento espiritual en nuestra vida, en la vida de los creyentes. Es Dios el que se encarga de dar ese crecimiento, tanto en las plantas, como en nuestros adolescentes, como en nuestros niños, como en nuestros jóvenes, como en cualquier otro ejemplo que nosotros podamos ver, e incluso en nuestra vida espiritual. Es Dios, y también eso para nosotros debemos dejarle el control al Señor para que Él produzca el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, la única responsabilidad que nos queda a nosotros como cristianos es permanecer, es cumplir ahí sí el mandamiento de Jesús: permanezcan en mí, permanezcan en el Señor. Y esa es nuestra elección. ¿Cuál elección? La de creer, la de simplemente creer en su palabra, la de simplemente creerle a Él. Todo lo demás que queramos agregarle a esto es religiosidad. No es tan simple como eso, debemos creer en Él. Él va a encargarse de nuestro crecimiento espiritual, Él va a encargarse de que nosotros demos fruto. Incluso el fruto del arrepentimiento, que como les mencionaba antes, que hablaba Juan el Bautista, que él le exigía a los fariseos,
viene como resultado de esa fe. Entonces, Juan el Bautista tal vez le está exigiendo a esos fariseos que se arrepientan, que muestren frutos de arrepentimiento. Pero solo iba a surgir ese fruto si ellos comenzaban a creer en Jesús, que de hecho en la Biblia también hay fariseos que comienzan a creer, ¿no? Cuando me conecto con el Evangelio y empiezo a vivir en santidad, entonces naturalmente empiezo a dar fruto. Creer y arrepentirnos, hermanos. Creer y arrepentirnos, con creer y arrepentirnos es suficiente. Entonces, a forma de conclusión, el Señor, lo que el Señor hoy nos está diciendo, lo que el Señor hoy está hablando a su iglesia, es que el Señor te dice, iglesia, desde que te vine a ser, siempre supe que eras mío. Lo único que necesitas hacer es creer que te salvé. Eso es lo que el Señor te está queriendo decir al corazón. Cree en que te salvé y que te amé desde antes que nacieras. Hoy lo veíamos con lo que decía Moni, ¿no? Solo necesitas permanecer conectado a mí. Todavía no es tarde. Yo voy a hacer que des fruto. Eso, hermanos, iglesia, está diciendo el Señor para ustedes, para mí. Hermanos, es verdad, como decía antes, que el que no da fruto será cortado y echado al fuego. Que quien no da fruto no es un verdadero cristiano. Y que sin fruto nadie puede entrar al cielo, como lo mencionaba. Pero sería de necios que, conociendo el amor de Dios por nosotros y sabiendo que Él desea lo mejor, sería de necios no permanecer en Él. Los frutos, en este sentido, son secundarios. Van a brotar como consecuencia de permanecer. Filipenses 1:6. Estoy convencido, le dice Pablo a la iglesia, de esto: el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ese es el mensaje para ustedes hoy. Y quería pedirle a Flor que cerremos con una oración. Que pueda hacer en ustedes, que puedan entender que la mirada de Jesús, que atraviesa todo lo externo, ¿no? Y mira y busca en nuestro corazón el fruto de su espíritu. Que el Señor los encuentre, no sirviendo, como dijimos, no llenos del conocimiento, de sabiduría, de la palabra de Dios, sino que el Señor, cuando tengan esa comunión con ustedes, les pueda mostrar el fruto que Él está esperando de ustedes. Que esa relación con el Señor empiece a dar frutos externos, donde la gente del bajo, la gente que los rodea, sus compañeros, su comunidad, sus familias, puedan ver, sentir que el fruto del Espíritu Santo está visible en sus vidas. Señor, gracias por tu palabra predicada en esta mañana. Señor, gracias porque sabemos que hablas a nuestro corazón, porque sabemos que no podemos hacer nada, Señor, por nuestra cuenta, no podemos forzar ese fruto del Espíritu Santo, Señor, no podemos forzar esas cualidades, no podemos tener amor, paciencia, no podemos tener nada de eso, Señor, si no estamos en ti, Señor, que eso es lo más importante, eso es lo que nos llevamos en esta mañana, Señor, que necesitamos estar en vos, Señor, permanecer, Señor, y lo demás va a venir. Sabemos que va a venir, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor. No tenemos que forzarnos para que eso suceda, Señor. No tenemos que forzarnos para un día, Señor, ser dadores alegres, sino porque entendemos y obedecemos tu palabra, Señor, y porque eso viene a nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros. Gracias, Padre,
porque nos hablas, Señor, porque aun cuando nosotros somos necios una y otra vez, Señor, vos estás trayéndonos, Señor, nuevamente a tu presencia y recordándonos, Señor, que vos habitas, que vos decidiste habitar en nosotros, Señor, que vos sos el que está en nosotros, Señor, que podamos reflejar, Señor, ese fruto del Espíritu Santo, Señor, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, Padre, que podamos reflejarte a vos, Señor. Sabemos que hay un mundo que necesita a Cristo, Señor, un mundo que está caído, un mundo que viene con tristeza, con angustia, con depresión, Señor, y que cada vez vemos más eso, Señor, que nosotros como hijos tuyos podamos ser esa luz en medio de las tinieblas, Señor, en donde el enemigo quiere hacer, Señor, de las suyas, nosotros podamos estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos arraigados, Señor, a vos, porque vos estás en nosotros, porque sos vos, Señor, a través nuestro, Señor, usándonos, aún en nuestras debilidades, aún como decía hoy Moni, en ese momento de angustia de ella, Señor, pudo ver que ella también podía ser usada por vos, Señor, para evangelizar, para llevar una palabra de aliento para otros, Señor. Que así podamos hacer en nuestras vidas, Señor. Aun cuando estamos ahí en ese momento difícil, podamos decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Nosotros queremos, Señor, ser la luz del mundo. Queremos ser la sal, Señor, de este lugar. Que podamos reflejar a Cristo, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos usás. Aún siendo tan pequeñitos, Señor, vos querés hacer cosas grandes con nosotros. Queremos en esta mañana decirte que sí, Señor. Queremos reflejar a Cristo, Señor, una vez más en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, que ya habita, Señor, en nosotros, se refleje, sea esa luz, Señor, que el mundo necesita cada día, Padre. Gracias, Señor, por usarnos, por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque sabemos que estás con nosotros cada día. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos, bendecimos y queremos exaltar tu nombre hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la palabra. Vamos a tratar de darle respuesta, ¿sí? ¿Podemos? Ahí, sí, por favor.